Para este próximo panel. Hacia adelante, hacia atrás y gracias. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Llevamos, creo que 18 exposiciones. A esta altura, bueno, déjenme contarles cómo me siento. Es parecida a la sensación a la que haber tenido el séptimo esposo de Liz Taylor en su noche de bodas. Es decir, sé exactamente lo que tengo que hacer, pero ya no sé cómo sorprenderlos, ¿eh? O sea, más o menos esa es un poco la idea. Para colmo, varios han hablado de shocks versus gradualismo, así que bueno, pero vamos a tratar de analizar esto. Lo que vamos a hacer muy simplemente es ver el contexto bajo distintos escenarios que pueden suceder el año que viene, el contexto macro y un poco lo que se puede esperar, ¿okay? Básicamente, si uno piensa en escenarios, obviamente hay una multiplicidad enorme de escenarios, pero uno podría encontrar sin duda al menos 3 y por supuesto una combinación muy grande de ellos, ¿eh? Primero es mantener la inercia, es decir, seguir como vamos hasta ahora. Es un escenario que siempre los economistas le llamamos pasivo, es decir, no se hace mucho, no se hace casi nada distinto de lo que se está haciendo. El segundo es un plan de shock, se ha hablado bastante, pero vamos a tratar de especificar un poquito qué quiere decir. Y el tercero es un plan gradual, también se ha hablado, pero vamos a tratar de especificar. Problema de seguir con la inercia, bueno, la verdad que lo hemos visto en varias charlas, lo hemos visto hoy. La Argentina hoy tiene un enorme problema con varias variables muy importantes cuya dinámica es claramente insostenible. ¿Cuáles son? Bueno, las conocemos todos: inflación, el problema fiscal, tarifas. La balanza comercial este año prácticamente va a desaparecer, el superávit, el tipo de cambio está muy atrasado, el Banco Central poquísimas reservas, el balance del Banco Central, la evolución de los pasivos supera claramente a los activos, es decir, en esta situación mantenerse, sobre todo para un nuevo gobierno que enfrenta 4 años adicionales, es claramente muy difícil. Así que en ese sentido vamos a excluir a este escenario y por eso el título de la charla nos quedan solamente 2 escenarios, que es el escenario de shock y el escenario de gradual. Algo dijo Ricardo Arriazu esta mañana respecto a que uno de los grandes problemas del plan de shock es que requiere fuertes apoyos de sectores clave. Enseguida vamos a ahondar sobre eso. ¿Cómo es la alternativa de los planes graduales? Bueno, la verdad que el plan gradual claramente políticamente es muy atractivo porque tiene un bajo costo político inicial y esto la verdad que puede parecer atractivo, pero también hay que analizar bien los riesgos que no aparecen al principio, sino aparecen después. Y son claramente muy importantes y también lo vamos a analizar ahora. Vamos a suponer que la nueva administración, no sabemos quién será el gobierno, pero sea quien sea, vamos a suponer que genera buenas expectativas en la población con su programa económico, sea de shock, sea gradual, ¿okay? Es todo un supuesto, vamos a ver si se cumple o no. ¿Y qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar básicamente cómo es la dinámica macro, tanto en el corto como en el mediano plazo, respecto al mercado cambiario, a la inflación, a la actividad económica y a los riesgos. Primero, sistema cambiario. Si uno quisiera bajar la inflación rápidamente hoy en la Argentina, bueno, deberíamos ver cómo lo hicimos en la historia cuando se bajó rápidamente. Hay 2 casos, o 3, pero 2 que nos acordamos probablemente mucho mejor, donde la tasa de inflación en el primer caso era 35% mensual, hoy es 2, en esa época era 35% mensual, y al mes siguiente bajó al 4%. En el segundo caso, ese era el año 85 del Plan Austral. En el segundo caso, la tasa de inflación era un poquito menos del 30% mensual y también rápidamente bajó al 3 o 2%. Ese fue
inicios del 2001 en el plan de convertibilidad. En ambos casos, el tipo de cambio era fijo. Se fijó, se prometió un tipo de cambio por muchísimo tiempo que no iba a variar. Bueno, eso hoy puede que esté bien, puede que esté mal, pero eso hoy no es posible hacerlo. O sea, si cualquier candidato, cualquier equipo económico promete eso, la gente automáticamente va a pensar en el lío que tuvimos en el 2001, va a creer que esa promesa no se va a cumplir y cualquier plan que no es creíble, la verdad que va a ir muy mal. O sea que vamos a suponer que probablemente el sistema cambiario va a ser distinto a un tipo de cambio fijo, seguramente flotante. ¿Qué pensamos para el mercado cambiario? Empecemos por el corto plazo. Bueno, en el plan de shock, en el corto plazo desaparecería la brecha cambiaria, desaparecería el cepo, desaparecerían los tipos de cambios múltiples. Y lo que ustedes están pensando es, sí, ¿esto se puede hacer en el corto plazo? Algunos hablaron recién de 100 días, otros han hablado de más tiempo. Bueno, la verdad de la historia es, en Argentina tenemos mucha historia en planes económicos, en cepos, en brechas cambiarias, etc. Y para saber si se puede eliminar rápido o lento, lo mejor es mirar la historia. ¿Okay? Miren este caso, acá tenemos 4 veces que se eliminó la brecha cambiaria en Argentina. En febrero del 59, hay que pasar el invierno, era el eslogan de Alzogaray. Segundo, marzo del 67, plan de Krieger-Bacena, con Onganía. Tercero, al inicio del plan del gobierno militar, con Martínez de Hoz. No era la tablita cambiaria, era apenas empezaba el gobierno militar. Y el cuarto, diciembre del 89, segunda hiper en el gobierno de Menem. Y ahí tenemos, si ustedes se fijan, el momento cero es el momento que se elimina la brecha cambiaria. Y de ahí en más tenemos los meses anteriores. Entonces la pregunta es, ¿la brecha cambiaria desapareció rápidamente? ¿Llevó mucho tiempo? ¿Y cuánto es eso? ¿8 meses? ¿6 meses? ¿2? ¿3 meses? Bueno, muy fácil, veámoslo. En 3 de los casos se sacó en un solo mes. ¿Okay? En septiembre del 76 duró 6 meses bajar la brecha cambiaria. ¿Qué nos muestra la historia de esto? Bueno, la verdad es que lo que nos muestra la historia es que, por supuesto, el cepo cambiario aparece no porque faltan dólares, porque el tipo de cambio es demasiado bajo y por eso faltan dólares. O sea, por el atraso cambiario aparece, ¿sí? Entonces, para sacarlo hay que eliminar ese atraso cambiario. ¿Y qué pasó en esa época? Y magia no hubo, se devaluó y bastante. Fíjense los saltos. En el 76 fue el más gradual, en los otros fueron saltos muy importantes del tipo de cambio. Por supuesto, para eliminar ese atraso cambiario. Ahora, bien decían recién, si uno hace solamente la devaluación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, solamente trae inflación. Bueno, veamos lo que nos muestra la historia en estos casos. Ahí tenemos la tasa de inflación los últimos 2 meses previa a la eliminación de la brecha cambiaria. ¿Qué pasó en el mes donde se eliminó la brecha cambiaria? Vimos recién fuertes devaluaciones. ¿Qué va a pasar con la inflación? Lo que todos ustedes están esperando, que suba, y sube bastante. Ahora, lo relevante es que pasa después. Fíjense al mes siguiente, baja y a los 6 meses siguientes es la mitad de la que había previa a la eliminación de la brecha cambiaria. ¿Cómo bajó esto? ¿Por arte de magia? No. Bajó porque se hizo un ajuste fiscal importante. Miren, en promedio, el déficit fiscal. El año anterior, el déficit fiscal estaba en una cifra muy similar a la que hoy o en el 2015 va a tener la economía argentina, casi 8 puntos del PIB. En el año que se saca la brecha cambiaria baja 5,6 y después baja 2,6, es decir, casi un cuarto de lo que había antes. ¿Okay? Entonces, muy rápidamente, para cerrar la brecha cambiaria, ¿se debe eliminar el atraso cambiario, mejorar el tipo de cambio real? Sí, mejorar las cuentas fiscales también, pero no es necesario tener superávit fiscal, sería imposible. Por suerte, la historia muestra que no es necesario pasar de un gran déficit rápidamente a un superávit, por supuesto que no. ¿Se debe bajar la tasa de inflación sustancialmente? Sí, y bastante, pero tampoco es necesario llegar rápidamente a los niveles que hoy puede tener nuestros vecinos como Chile, como Perú, etc. ¿Okay? Entonces,
Este es el corto plazo del plan de shock. ¿Cómo sería la contrapartida en el corto plazo del plan gradual? Bueno, acá, si hay un salto cambiario, no sería tan importante, ¿sí? La clave acá es que, como hay atraso cambiario y no se está dispuesto a dar un salto importante del tipo de cambio, acá se acelera la tasa de devaluación y tiene que ser mayor a la tasa de inflación para que vaya mejorando el tipo de cambio real. Obviamente, en este caso, se mantienen los tipos de cambio múltiples en el corto plazo. ¿Cómo sería en el largo plazo? En el caso del shock, bueno, claramente el atraso cambiario desaparece, ¿sí? ¿Cómo es en el gradualismo 2007, por poner el mediano plazo? Bueno, ese atraso cambiario seguramente será menor que el que hoy estamos viendo, pero para nada desaparece y se mantiene a niveles altos, ¿eh? Nuestras estimaciones dan que baja, pero se mantiene un atraso cambiario considerable. ¿Qué pasa con la tasa de inflación? Bueno, la tasa de inflación en el esquema de shock, con la fuerte devaluación, sin duda en el largo plazo es muy alta. ¿Qué pasa en el escenario gradual? También es alta. En los dos casos es alta. En uno es muy alta, en otro caso es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Porque la devaluación empieza a ser bastante más alta que la de ahora. Porque ahora uno de los problemas es que va por la mitad de la inflación y por eso hay más atraso y eso se tiene que revertir. Ahora, lo relevante que pasa en el mediano plazo. Bueno, en el mediano plazo, lo vamos a ver enseguida, pero se ajusta la economía desde el punto de vista fiscal, el atraso cambiario desaparece y acá la inflación en el 2007 ya puede bajar sustancialmente en el esquema de shock. Mientras que en el gradual baja respecto de lo que vemos ahora, pero no sustancialmente. O sea que hay una caída, hoy estamos en el 2%, probablemente una caída entre el 1,3 y 1,5%. O sea que baja, es menor, pero sigue siendo muy alta. ¿Qué pasa con la actividad económica? Y bueno, en el corto plazo en shock. Es durísimo, claramente se complica. ¿Qué pasa en el corto plazo en el esquema gradual? Bueno, mejora por la luna de miel. Enseguida lo vamos a ver, pero esto es lo que lo hace atractivo. Pero enseguida vamos a ver los riesgos de esto. ¿Cómo sería el esquema de mediano plazo en términos de actividad económica? Bueno, mejora sustancialmente en el de shock. Por supuesto, hay que llegar a ese mediano plazo, ¿no? No es fácil, enseguida lo vamos a ver. Pero si se llega, claramente el atraso cambiario ya ha desaparecido, la inflación está camino a ir a niveles internacionales, las cuentas fiscales están más o menos camino a ordenarse. Entonces, 2017 hay muy buenas perspectivas. ¿Qué pasa en el esquema gradual respecto de la actividad económica en el mediano plazo? Y acá se empieza a complicar. ¿Por qué se empieza a complicar? Porque la mejora cambiaria ha mejorado, pero no sustancialmente. Se mantiene el atraso cambiario, al tiempo que la inflación ha bajado, pero muy poco. Y pensemos, el mundo, si uno lo proyecta al 2017, bueno, Estados Unidos nadie sabe si va a subir el mes que viene, dentro de 2 meses las tasas, pero de acá al 2017 seguro se va a complicar, ¿okay? O sea que 2017 si nos agarra con problemas no es fácil y en este escenario el esquema gradual en nivel de actividad económica es complicado. Riesgos altísimos en el corto plazo en el esquema de shock. ¿Cómo es el esquema gradual? Bueno, muy bajos porque se toman muy pocos riesgos, por eso justamente decíamos que es atractivo desde el punto de vista político. Pero se cambian estos riesgos cuando uno mira los riesgos en el horizonte. ¿Por qué? Porque en el mediano plazo empiezan a ser bajos, porque se resolvieron, por supuesto no todos, pero algunos de los grandes problemas ya se empiezan a resolver en el mediano plazo en el esquema de shock, mientras que en el gradual claramente no se terminan de resolver y 2017 es un año eleccionario, entonces se complica más resolverlos. Entonces ahí aparecen los riesgos. ¿Cuándo conviene shock y cuándo conviene gradualismo? Bueno, imagínense 2 casos, el caso A y el caso B. El caso A, una economía que hereda una bomba a punto de explotar, se vive una gran incertidumbre, la economía atraviesa desde hace años un clima de estancamiento o recesión y está dispuesta a aceptar el ajuste, y el caso B no es tan dramático. La economía no tiene una bomba a punto de explotar. La inflación es estable en este caso, pero se mantiene alta y los salarios reales no crecen y la economía está estancada. Y el costo político del ajuste es muy difícil en este caso trasladarlo al gobierno anterior. Bueno,
¿Cómo se llama el caso A? Las alternativas del caso A claramente son las ideales para un shock, las alternativas del caso B son las ideales para un plan gradual. Claramente Argentina tiene alguna de las dos cosas, entonces obviamente no es tan fácil, pero vamos a seguir viendo los pros y los contras. Veamos los pros y contras del escenario gradual. Acá aparece verde, ¿qué quiere decir? Verde es esperanza, las cosas a favor del escenario de shock. Bajo ajuste inicial, ¿por qué? Porque déficit fiscal no hay gran ajuste, sí hay un pequeño ajuste de tarifa, pero no muy fuerte, y el atraso cambiario un poquito, pero no muy fuerte. Entonces, no hay grandes efectos contractivos e iniciales derivados del plan, y por lo tanto, la luna de miel es a full, ¿ok? Básicamente ese es el pro. Desgraciadamente, los pros, nada que ver con el tema político. Desgraciadamente también aparece el color rojo, que son los problemas. En este caso hay baja credibilidad de hacer el ajuste necesario. ¿Por qué? Porque si no se hace en el primer año, donde se acaban de ganar las elecciones, y se tiene que hacer a partir del 2017, cuando es un nuevo año eleccionario, y bueno, eso es cada vez más complicado, entonces es más difícil de hacerlo. Probablemente en estos casos uno ve baja reactivación por determinados factores. Miren, como el déficit fiscal sigue alto, la dependencia del impuesto inflacionario se mantiene alta. Por lo tanto, es muy difícil bajar la inflación estructural en Argentina. Hay una especie como de regla de oro. ¿Por qué? Porque decíamos que la inflación se mantiene alto, pero si tenemos que devaluar por encima de la inflación para mejorar el tipo de cambio real, si la devaluación es mayor que la inflación y la gente va a querer mantenerse en dólares, ¿cuál es la única forma de no mantenerse en dólares? Una tasa de interés aún más alta. Si la tasa de interés es tan alta, bueno, obviamente la reactivación va a ser muy baja. Generalmente en estos esquemas, como la gente sabe que la tasa de devaluación tiene que mantenerse por arriba de la tasa de inflación y eso tiene que ser más o menos permanente, espera una devaluación alta y por lo tanto espera una inflación alta, entonces remarca y el pase de evaluación a precios también es muy alta, entonces se gana muy poco en términos de recuperación del tipo de cambio real y por eso se mantiene el atraso cambiario. Como sigue existiendo el cepo, sigue los tipos de cambio múltiples y esto hay muy poquitos países que pasan en el mundo. Miren, de 189, 171 tienen tipos de cambio únicos. Entonces siempre está la expectativa, bueno, en algún momento tenemos que normalizarnos. Si tenemos que normalizarnos, bueno, en algún momento se va a unificar el tipo de cambio y si eso pasa, ese es el peor incentivo a liquidar exportaciones y a traer capitales. O sea, todo el mundo espera que se dé ese momento. La falta de señales contundentes en materia fiscal y para resolver el atraso cambiario y el cepo, ¿en qué se traduce? Bueno, se pueden conseguir probablemente fondos más baratos, pero difícilmente a tasas muy baratas. Difícilmente haya un boom de inversiones. Quizás haya mejor financiamiento, puede ser, pero ¿cuál es el problema número uno hoy de las inversiones? Pensemos en los sectores productivos, ¿ok? Si uno habla con empresarios de la fruta, habla con empresarios del vino y le dice, che, mira, tengo un crédito baratísimo, ¿lo tomás? La respuesta es, ¿para qué? Si tengo rentabilidad negativa. Primero mejorame la rentabilidad y después voy a tomar el crédito. ¿Y por qué tienen rentabilidad negativa? Por la caída en los precios internacionales, por el atraso cambiario y el alto costo laboral. Desgraciadamente, eso se resuelve con una devaluación. Y por lo tanto, como siguen habiendo tipos de cambios múltiples, también siempre está, y la inflación se mantiene alta, siempre está la posibilidad de que se escape el blue y la brecha, y esto vuelve a afectar negativamente a la liquidación de exportaciones y a la entrada de capitales. Por último, la historia juega muy en contra. O sea, ¿en otros países hemos visto estos planes que funcionen? Sí, Chile. En Argentina no. ¿Cuándo? Nunca. Les doy varios ejemplos. No quiero hablar mucho, tenemos poco tiempo, pero Cavallo 2001 fue claramente un plan, empezó como un plan gradual. Piensen, López Murphy, que había querido hacer un shock, duró una semana. Entonces, ¿cómo empezó Cavallo? Plan de competitividad, factor de convergencia, convertibilidad ampliada, etcétera, etcétera, hasta que el shock fue impuesto por el mercado. Machinea en el 99 con De la Rúa, igual el plan primavera del 89,
que terminó en la hiper, otra vez el shock lo dio el mercado, pero era gradual. Greenspan, cuando asume con Alfonsín, empieza gradual, y claramente la tablita de Martínez de Hoz, el plan más gradual de todo. Entonces la historia la verdad que no ayuda. Vamos al escenario de shock. Bueno, ¿hay cosas verdes también? Sí hay cosas verdes. Y acá la rápida resolución del atraso cambiario y del cepo, más las señales contundentes del ajuste fiscal, mejoran las condiciones de acceso al financiamiento, se restablece la rentabilidad de los sectores transables, porque desaparece el atraso cambiario. Esto incentiva la dinámica exportadora y de la entrada de capitales. Hay una mejora en las cuentas fiscales. Junto con el acceso al crédito, se elimina la dominancia de la política fiscal sobre la monetaria. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central ya no está más obligado a financiar al Banco Central, al gobierno, y por lo tanto la inflación estructural cae. Superando los problemas iniciales, este esquema genera excelentes perspectivas para el 2017, que es un año electoral. El problema es el corto plazo, y el corto plazo no es fácil en este esquema. ¿Por qué no es fácil? Porque el ajuste, este tipo de programa requiere al menos dos cosas sine qua non. Primero, alta credibilidad del plan. Si la gente no lo cree y no está convencida de que se hacen bien las cosas, el plan fracasa y es peligrosísimo. Segundo, requiere importante apoyo del sector sindical, del sector financiero y del sector externo. Hoy hacer una devaluación con los pocos dólares que hay y menos con los que van a quedar es muy difícil. Se necesita claramente un aumento en las reservas internacionales bastante importantes antes de hacer esto. Enseguida lo vamos a ver, y no es fácil de conseguir todo este apoyo. La historia en algún sentido también juega en contra. ¿Por qué? Porque ningún gobierno en Argentina nuevo se animó a hacer un esquema de este tipo de entrada. ¿Cuál fue el primer plan de shock que hubo en Argentina? El de Perón en los años 50. ¿Cuánto esperó? 5 años. Y fue el plan de Gómez Morales en el 52, primer intento antiinflacionario de la Argentina. El segundo, Frondizi, esperó 1 año y medio. Onganía esperó 9 meses. Alfonsín, 1 año y medio. Menem, 2 años. De entrada no lo hizo nadie. Por supuesto, la historia no necesariamente se repite, pero son antecedentes que dicen que no es tan fácil para un gobierno hacer esto. Con esto vamos a ir cerrando, pero lo que les quiero mostrar es cuáles son los objetivos. No sabemos cuáles son realmente los objetivos del nuevo gobierno que va a haber, porque no sabemos cuáles son y porque dicen poco, ¿sí? Y lo que dicen no sabemos si le podemos creer o no, porque queda muy poco para las elecciones. Pero lo que vamos a ver son objetivos muy claros que seguramente tienen todos los presidentes, pero lo importante es ver la secuencia de los instrumentos económicos y las decisiones que hay que tomar antes de llegar a esos objetivos. Nadie duda que el cepo se debe levantar. Uno dice más rápido, otro más lento, pero tarde o temprano todos quieren levantarlo. 2, que la economía vuelva a crecer. Varios dijeron que la economía no crece en los últimos 4 años, está estancada. Que vuelva a crecer claramente un objetivo común y bajar la inflación, por supuesto. Creo que hay bastante consenso en estas cosas. ¿Qué se debe hacer antes? Bueno, para mejorar el crecimiento de la economía tiene que subir antes la inversión. Para levantar el cepo hay que devaluar, porque ese es el origen del cepo, ¿sí? El atraso cambiario. Ahora, devaluar sin afrontar el problema fiscal es una locura, ya lo vimos el año pasado. Y para afrontar el problema fiscal se debe afrontar con un cronograma muy serio y creíble el tema de las tarifas y los subsidios económicos. Ahora, esto es imposible resolverlo en el corto plazo, en 1 año. Entonces, ¿cómo hacemos con el resto del déficit fiscal? Claramente hay que ir a los mercados internacionales de crédito. Y para ir a los mercados internacionales de crédito, ¿qué hay que hacer antes de eso? Claramente arreglar con los holdouts. Ahora, ¿para qué hay que ir a los mercados internacionales de crédito? Para financiar el resto del déficit fiscal. Algo va a mejorar, seguro, con el ajuste inicial fiscal, con la devaluación, pero va a quedar una parte importante sin financiar, que se tiene que financiar para poder bajar la inflación con los mercados de créditos. Y también para recomponer reservas. Es imposible devaluar hoy con las pocas reservas que hay en el Banco Central. El riesgo que pase lo del 2002 sería enorme y eso claramente hay
hay que evitarlo. Además, para poder subir la inversión, claramente hay que tener más financiamiento, pero si solamente hay financiamiento, la verdad que tenemos nuestras dudas que va a subir la inversión. La clave para que suba la inversión, además del financiamiento, es que antes se mejore la rentabilidad, para que mejore el atraso cambiario, para que se adecúe a los nuevos precios internacionales, para que se adecúen los costos laborales. Y esto se tiene que hacer, obviamente, a través de la devaluación. Para bajar la inflación, ¿qué debe pasar antes? Bueno, el Banco Central no tiene que estar supeditado al problema fiscal y para eso claramente hay que financiar el resto del déficit fiscal. Este es el esquema. Entonces, con este esquema veamos los problemas que afrontan los planes de shock y los planes graduales. Principal problema del plan de shock, levantar el cepo y devaluar. Es muy complicado devaluar, hay que tener muchísimo apoyo y además claramente recomponer las reservas. En el mediano plazo mejoramos todas las cosas, pero en el corto plazo es muy complicado, muy difícil. ¿Cuáles son los problemas del plan gradual? Bueno, si no se hace un salto devaluatorio, como implica el plan gradual, la verdad que es muy difícil que mejore la rentabilidad. Si no mejora la rentabilidad, es muy difícil que suba la inversión. Va a seguir complicada la inversión. Si sigue complicada la inversión, claramente el crecimiento de la economía en el mediano plazo también. Y por supuesto, si no se devalúa, no se puede sacar el cepo cambiario. Y si no se saca el cepo cambiario, la entrada de capitales obviamente va a ser muy baja y esto también complica el esquema de inversión. Sin señales contundentes para resolver el problema fiscal, la verdad que uno no esperaría un boom de créditos. Si no hay boom de créditos, la verdad que es mucho más difícil financiar el resto del déficit fiscal a través del mercado de crédito y por lo tanto la independencia del Banco Central no se puede lograr. Y si no se logra esa independencia es muy difícil bajar la inflación. ¿Okay? Conclusiones, y con esto voy terminando. Shock o gradualismo, claramente no hay una receta que uno diga, esta es 10 veces mejor, si no, no estaríamos hablando y no lo estaríamos debatiendo. ¿De qué va a depender? En primer lugar, del diagnóstico inicial de las futuras autoridades económicas que tengan de la economía. En segundo lugar, del grado de apoyo que esperan tener. ¿De quiénes? De la sociedad, del sector externo, del sector financiero, etc. Y en tercer lugar, de la audacia y el riesgo que esté dispuesto a tomar la nueva autoridad económica. Déjenme finalizar con un ejemplo de esto. Imagínense una persona de 80, 85 años que va al médico porque se siente mal y el médico le dice, mire, usted tiene un problema del corazón, y la solución para usted es claramente una operación del corazón. Entonces, la persona dice, pero mira, yo tengo 85 años, salgo de la operación y la respuesta del médico es no sé. O sea, claramente la solución sería operarlo. La respuesta es no sé si vas a salir, entonces no sé cuál es la verdadera medida. ¿De qué depende? Otra vez, del diagnóstico, del grado de confianza que se tenga a sí mismo y el riesgo, ¿sí? No está abierta para nada, no está cerrada, no hay una forma que uno diga esto es lo mejor para Argentina, vamos a ver quién va a ser el gobierno y qué en definitiva va terminando a ser, pero va a depender de esto. En cualquier cosa, 2016, como vimos recién, en materia de actividad económica no va a ser un año fácil, en materia de inflación seguramente va a ser más alta que ahora, en materia cambiaria también va a ser más alto que ahora. Lo que es importante es todas estas cosas, la verdad, que es lo que han pasado en los últimos 4 años. En los últimos 4 años han sido años complicados, pero no hemos resuelto ninguno de los problemas que tiene la economía. Ojalá que, si volvemos a tener un año complicado, empecemos a resolver los problemas que tenga la economía de forma tal que el 2017 nos encuentre mejor parados. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar de ir rápido.
Nos tomamos la libertad de arrancar la presentación reviviendo una presentación del año 2007 que hice yo en ese momento, donde decíamos que la categoría de país emergente era una categoría inadecuada para la Argentina, porque si uno miraba la historia, en realidad Argentina es un país submergente debido a que la relación del poder adquisitivo de su población respecto de países desarrollados se ha ido achicando a lo largo del tiempo. Si uno toma como referencia, por ejemplo, el 29, y en ese momento tomábamos datos recientes, en términos del PIB per cápita de Estados Unidos, de Canadá, Australia, etcétera, Argentina había involucionado a lo largo de todas esas décadas. Nos preguntamos por qué ese fenómeno podría haber ocurrido. Y dijimos, bueno, estábamos en el 2007, puede ser que haya un problema de suerte, los precios internacionales hasta hace un par de años atrás vienen muy mal. Evidentemente nos falta innovación como economía, innovación en la frontera tecnológica, y también hemos tenido problema de baja inversión. Pero de todas maneras, en 2007 parecía que el problema de falta de suerte empezaba a darse vuelta, y recurriendo a los clásicos de economía dijimos, bueno, guarda que a la suerte hay que ayudarla, y evidentemente lo que pasó después muestra que no la ayudamos suficiente. Y otra advertencia que surgía de la presentación de 2007, que es un tema clave relacionado con la cuestión de la economía política, que es uno de los temas que planteó Gustavo recién, es que en un país submergente todo es mucho más delicado, porque si los hijos y los nietos sienten que están viviendo peor que los padres y los abuelos, hay algunos ingredientes de paciencia, de gradualismo en la espera de resultados, que sí están presentes en países como Corea o muchos otros países que han ido mejorando con el tiempo, que en la Argentina no lo están. Y en 2007 subrayábamos que cuando un país como es un país que va involucionando, hay muchas frustraciones, y eso hace emerger teorías conspirativas sobre por qué nos pasó lo que nos pasó a cada momento. En un país con esas características es difícil financiar la inversión, porque apenas nos va bien empezamos a consumir más. En un país con esas características tenemos ansiedad por resultados, y los políticos tienden a ser más cortoplacistas de lo que habitualmente son los políticos, y además en una economía de esas características las regiones han ido alejándose del promedio, ha habido un aumento de las asimetrías regionales, lo cual refuerza todos los problemas mencionados en los 3 puntos anteriores. ¿Qué pasó con la suerte desde aquella presentación de 2007? Bueno, ustedes tienen ahí marcado el momento de la reunión anual de 2007 y lo que pasó después con los términos de intercambio. Fíjense, el ascenso, ya se veía este fenómeno en ese momento y por eso nos ocupamos del factor suerte, pero la suba de los términos de intercambio de Argentina llegó a niveles que en ese momento obviamente no sospechábamos, con un pico entre los años 2011 y 2012, y a partir de ahí hemos retrocedido, pero todavía estamos un poco por encima de 2007. Y no me voy a detener en el gráfico de la derecha por razones de tiempo, pero en resumen, el factor suerte se había dado vuelta, o se estaba dando vuelta en 2007, y eso podría haber sido uno de los factores explicativos de por qué éramos un país sumergente. Sin embargo, curiosamente, para un proyecto político de las características que había en la Argentina en 2007, se descuidó una variable clave del mediano y largo plazo de cualquier economía, que es el tema exportaciones. En ese momento presentamos una pequeña una simulación muy simple respecto de lo que pasaría con la economía argentina si no se cuidaba el factor exportaciones, y ahí llegábamos a la conclusión que 10 años después íbamos a tener una crisis severa del sector externo, solo bajo el supuesto de que las exportaciones en términos reales subieran medio punto menos de lo que subía el PIB en esa simulación. Es decir, para un proyecto político que se pensaba de tan largo plazo, haber descuidado el factor exportaciones es algo inexplicable, porque en el álgebra de las cuentas nacionales se veía claro que si ese tema no se contemplaba,
la economía iba a tener problemas, era obviamente imposible saber en qué momento esto ocurriría, y fíjese que los problemas del sector externo empezaron antes, pese a que los términos de intercambio, si bien han bajado, todavía están por encima de 2007, es decir, que la parte no precios de la economía fue peor de lo que esa simulación tomaba en cuenta. Las exportaciones, sin tomar precios, están hoy en el mismo nivel que 2007, en términos constantes, de la Argentina. Sin embargo, Argentina es un país tan pequeño en el mercado mundial que resignarse a no recuperar terreno en el mercado internacional parece increíble. O sea, China tiene un problema serio, es el gráfico de la derecha arriba, las exportaciones industriales mundiales, China representa prácticamente ya el 20%. Entonces China hoy está condenado a crecer con el mundo, porque ahora ya es muy difícil para China seguir ganando market share en sus exportaciones industriales, cosa que sí sucedió en los años anteriores. Pero Argentina en exportaciones industriales representa menos del 0,5% del total de las exportaciones mundiales, y en manufacturas de origen agropecuario fue por debajo de la evolución de Brasil en estos años, y en productos primarios fue también por debajo de la evolución de Brasil en estos años. O sea, Argentina tiene mucho terreno por recuperar porque es un país muy chiquito y por lo tanto es posible avanzar pese a que el mercado mundial hoy sea un mercado poco dinámico en términos de crecimiento. El problema es que la suerte nos está empezando a abandonar de nuevo en un momento en el cual la economía no tiene fundamentos sólidos. La economía no avanzó en términos de productividad en estos años, este gráfico no lo voy a explicar por razones de tiempo. La economía no avanzó en innovación del modo que avanzó la región e involucionó en términos de calidad de infraestructura. El gráfico de la izquierda muestra la cantidad de patentes de origen argentino por año, y estas aumentaron en esta década menos de un 30%, cuando países comparables están ahí, los números en verde han subido mucho más. Y lo mismo ocurre con España y Australia, que también son países comparables. O sea, en innovación estamos muy rezagados y en infraestructura y calidad de infraestructura hemos involucionado. Para peor, cuando empezó a declinar el precio de las materias primas, hizo pico en 2011-2012, lo que había que empezar en ese momento era a desarrollar la capacidad productiva y competitiva del país para amortiguar el efecto de los menores precios. Ubicados en Buenos Aires, teníamos que empezar a pensar en ir hacia Rosario. Y lo que hizo la política económica fue seguir tratando de alimentar el consumo, es decir, en vez de arrancar hacia Rosario, se fue hacia Mar del Plata. Hoy estamos en Mar del Plata y ya es evidente que tendríamos que haber ido a Rosario. Por lo tanto, en vez de hacer los 400 kilómetros que tendríamos que haber hecho de Buenos Aires a Rosario, tenemos que hacer los 800 kilómetros, que es desandar ese camino y llegar al objetivo. El resultado de esa política anticíclica contraindicada fue que el consumo subió, pero la inversión cayó, las exportaciones estuvieron estancadas o cayendo, con lo cual el PIB tampoco pudo crecer. Esta es la explicación del estancamiento de los últimos 4 años. Obviamente, para volver a los fundamentos, para tratar de mejorar en innovación, en inversión, hacen falta los requisitos que ya han sido ampliamente comentados en este seminario, por lo cual no me detengo, pero sí quiero subrayar un punto que nos parece muy relevante en este momento cercano a la nueva administración. Lo que vemos, vemos mucho énfasis en el tema de que el Banco Central tiene pocas reservas, en la importancia de normalizar la cuestión financiera, arreglar el tema holdouts y volver a emitir deuda para reforzar las reservas. Lo que decimos es que mejorar las reservas del Banco Central no es un sustituto de un problema central que tiene hoy la economía, que es una muy baja rentabilidad. Si no se resuelve el problema de baja rentabilidad, no se va a resolver el problema de las exportaciones, porque la rentabilidad las exportaciones son un subproducto de actividades que son rentables, y no se va a resolver el problema de las inversiones, porque también la rentabilidad sirve para guiar inversiones y para financiar inversiones, sobre todo en el caso de Argentina, donde hay muy poco financiamiento de largo plazo.
Arreglar el tema financiero externo no es un sustituto del problema de rentabilidad, y el problema de rentabilidad es el que va a permitir arrancar de nuevo la inversión. Fíjense en un gráfico muy rápido cómo las curvas de rentabilidad de la industria y del campo se correlacionan fuertemente con la evolución de la curva de la inversión en máquinas y equipos. Ahora bien, la suerte nos ha empezado a abandonar, pero estamos muy rezagados en la forma en que reaccionamos frente a este nuevo contexto. Este gráfico les muestra lo que ha pasado con las exportaciones de un grupo de países que tienen en común el hecho que exportan bienes de origen de recursos naturales. En todos los casos las exportaciones, tomando como referencia el 2011, han caído. Estos son los datos del primer semestre de 2015. Y del otro lado lo que tienen es qué pasó con el tipo de cambio de estos países, en todos los casos tipo de cambio contra el dólar estadounidense. Y ustedes ven claramente una reacción ante la caída de exportaciones de un desplazamiento hacia la derecha de la variable tipo de cambio, es decir, un aumento del precio del dólar en términos de la moneda local de todos los países elegidos. Fíjense, abajo están los 3 países que más han caído en exportaciones de este grupo. Son Argentina, Colombia y Noruega, todos un 30% respecto al 2011. Fíjense la reacción del tipo de cambio en Noruega y en Colombia. Se desplazó hacia la derecha, o sea, la moneda noruega hoy necesita 40% más para comprar un dólar estadounidense. Esa es la reacción de la devaluación de la moneda frente a la caída de las exportaciones. Argentina no solo no acompañó a Colombia y Noruega, sino que, mirando el tipo de cambio oficial, apreció su moneda un 15%. Pero aún si consideramos el tipo de cambio que surge del blue, estaríamos detrás de la reacción de Colombia y de Noruega. Noruega tiene 900.000 millones de dólares de un fondo de ahorro que se definió como política de Estado en ese país cuando empezó a ser muy rico en términos petroleros. La devaluación de Noruega no tiene nada que ver con el hecho de que no tiene reservas. La devaluación de Noruega es un tema de cambio de precios relativos y reacción frente a un contexto mundial que ha cambiado. Entonces, pensar que con un refuerzo de reservas de 20.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares vamos a sustituir el problema que refleja este gráfico es no tener en cuenta lo que está pasando hoy en el contexto mundial. Y fíjense, Brasil, que se sale de la curva un poquito hacia la derecha, aunque sus exportaciones han caído menos que los 3 países que tienen el podio en la caída, su tipo de cambio se ha devaluado más respecto del dólar que los otros países. Bueno, eso también es una señal muy importante para Argentina. ¿Por qué el real se ha devaluado más, pese a que su caída de exportaciones no ha sido tan fuerte como los otros? Porque el país demoró en tomar las medidas que tenía que tomar y cuando las quiso tomar, el gobierno no tuvo el apoyo político del Congreso para hacerlo. O sea, si no existe reacción del gobierno y de las políticas económicas y si no existe apoyo político del Congreso para esas medidas, el problema lo resuelve el tipo de cambio. Y si el problema lo tiene que resolver exclusivamente el tipo de cambio, tenemos ese exceso de devaluación que nos muestra la curva de Brasil. Entonces la discusión no es si hay que ajustar o no el tipo de cambio. La discusión es cómo evitamos que se repita la pésima experiencia de la devaluación de enero de 2014. Sobre eso no me voy a extender porque es el tema central de la presentación que hizo Gustavo. Pero hay una cosa muy importante que además está pasando. Esta caída de precios de las materias primas está obligando a pensar en cómo sustituir exportaciones que se achican con otras exportaciones de otros productos a los mismos países o a otros países. Esa es la sustitución de exportaciones que hay que discutir. Colombia, con la devaluación que mostraba el gráfico anterior, ha empezado a recuperar mercados que había perdido en indumentaria en Estados Unidos a manos de China 10, 15 años atrás.
Colombia está empezando a recuperar en Estados Unidos nichos de indumentaria frente a China. Es decir, la devaluación en Colombia no solo está recuperando parte de rentabilidad sobre la producción de recursos de origen natural, como es el petróleo, sino que además está permitiendo que afloren otros sectores que estuvieron un poco tapados y un poco rezagados en la época del boom de los commodities. Esa es la función del cambio de precios relativos. En el caso de un ejemplo industrial en la Argentina que hemos tomado, se ve un fenómeno exactamente inverso al que está pasando con la industria textil colombiana. Es el caso de la industria automotriz argentina. Fíjense, el gráfico de la derecha muestra la evolución de las exportaciones de México y la evolución de las exportaciones de Brasil y Argentina. A México no se le cayó el mundo encima para su desempeño exportador automotriz, pero sí a Brasil y Argentina. ¿No será un problema de diseño del Mercosur respecto de cómo ser más competitivos en el mundo? Lo que pensamos para el caso argentino es que se necesita un pacto de competitividad que permita que Argentina mejore la oferta de cualquiera de los países de la región para desarrollar actividades de exportación. Argentina, cada vez que hizo promoción industrial, lo único que se le ocurrió es hacer promoción favoreciendo la rentabilidad de las empresas, vendiendo en el mercado interno más caro de que esos productos valían en el mercado internacional. Y hoy tiene que hacer un giro de 180 grados en su promoción industrial y favorecer, mejorar las condiciones para ser más competitivos. Es decir, exactamente al revés de lo que hizo con San Luis, con Tierra del Fuego, en los regímenes de promoción conocidos. Para eso se requiere un pacto de competitividad, porque como muestran todas las estadísticas, hay muchos costos en la Argentina que no se explican solo por el tipo de cambio y que por ende deben ser metidos en la misma bolsa del tipo de cambio si es que queremos recuperar terreno que hemos estado perdiendo. Y dos puntos adicionales que refuerzan los comentarios de Gustavo respecto del tema del tipo de cambio. Fíjense, en el gráfico se muestra cómo esto creo que es 2011, cómo los salarios han seguido mucho más de cerca al dólar blue que al dólar oficial en los últimos 4 o 5 años en la Argentina. Por lo tanto, un buen plan de estabilización, un reconocimiento del atraso cambiario que tiene la economía argentina, hecho en el contexto adecuado, no debería ser lo inflacionario que fue la devaluación de enero de 2014, porque hay precios que están adelantados al dólar oficial. Hay precios que están esperando que el dólar oficial tome nota de lo que está pasando con la economía mundial y la economía argentina. Y sirva como referencia la experiencia de Brasil cuando dejó flotar el real en el año 99. Fíjense, a la derecha, el PIB en el año siguiente al de la devaluación estaba creciendo más del 4% y el año de la devaluación no cayó, no fue recesivo. Al principio, en el primer semestre, fue recesivo. En el año el promedio dio, creo que algo como medio punto de crecimiento del PIB 1999 contra 1998. Brasil devaluó en enero del 99, o mejor dicho, dejó flotar el real. Y fíjense lo que hizo el Banco Central. La curva roja es la tasa de interés en el gráfico de la izquierda. La tasa de interés subió a un poco más de la mitad de lo que había variado el tipo de cambio. Es decir, si el tipo de cambio pasó de 1,20 reales por dólar a casi 2 reales por dólar en muy poco tiempo, entonces ese salto, la mitad de ese salto, el Banco Central se cubrió contra el traslado a precios subiendo la tasa de interés. Fíjense cuánto duró la suba de tasa de interés, un trimestre. O sea, ¿y por qué fue así? Porque se atrevió a tomar decisiones fuertes en el plano fiscal. El gráfico de la derecha nuevamente muestra cómo el resultado primario del sector público, que prácticamente estaba en 0 en el año 98, se fue a 3 puntos del PIB en los 2 años siguientes, y eso fue el ancla que permitió que la política monetaria fuera efectiva, que la tasa de inflación nunca superara el 10%, aún con una fuerte devaluación en el momento inicial, y que la economía creciera tan fuerte en un momento tan cercano al momento de la devaluación. Por lo tanto, lo que pensamos es que el tema de la corrección cambiaria en la Argentina no es un tema técnico, es un tema político. ¿Hasta qué punto la dirigencia política argentina va a estar dispuesta a revisar los errores que se han estado cometiendo en los últimos años, yendo hacia Mar del Plata cuando había que ir hacia Rosario?
Y termino recordando el arranque, subrayando que al ser un país submergente, acá somos mucho más cortoplacistas, estamos muy expuestos a teorías conspirativas, y eso la política económica, o mejor dicho, la economía política lo tiene que tener muy en cuenta. Ahora, si la discusión la concentramos solamente en lo que va a pasar con el precio del trigo el día que sube el tipo de cambio y bajen las retenciones, vamos a estar abrumados por la magnitud de los desafíos por delante. De los laberintos se sale por arriba. La forma de absorber estos problemas y que estos problemas no nos abrumen es tratar de generar visión de futuro que incluye no solo la variable económica, sino todas las otras variables que se estuvieron planteando a lo largo de todo el día, tema salud, tema educación, tema empleo de los jóvenes, o sea, si uno piensa solamente en el efecto del precio del dólar sobre el precio del trigo, va a quedar inmovilizado y atrapado y va a volver a sufrir la frustración del país submergente. Pero si uno aprovecha esta oportunidad para tratar de salir del laberinto por arriba y reconocer la cantidad de temas en los cuales se puede avanzar y generar visión de futuro sobre esos hijos y nietos que ven que su situación ha empeorado respecto de la de sus abuelos, esas discusiones pasan a ser muy chiquitas. Termino diciendo que hoy, en estos días, se cumplen 25 años de la unificación de las dos Alemanias. Y lo que tenemos que tomar conciencia es que Argentina hoy es como eran las dos Alemanias hace 25 años atrás. La parte formal, productiva, y la parte informal, poco productiva, de un nivel per cápita muy inferior a la parte productiva y formal. Y lo que hizo Alemania fue invertir del lado rico para traer hacia arriba el lado pobre, poco productivo, abandonado, que era el lado oriental de Alemania. Argentina tiene que resumir y generar esa visión de futuro planteándose las mismas tareas que se planteó Alemania hace 25 años, unificando las dos Argentinas. Y si volvemos a tener crédito, por favor, lo usemos los primeros 6 meses para cubrir el déficit fiscal, pero después lo usemos para un plan federal de infraestructura y reconversión productiva, 0 financiamiento del gasto corriente con nueva deuda desde los 6 meses posteriores a la asunción del próximo gobierno, porque si no, los amenazo, dentro de 7, 8 años voy a hacer otra presentación sobre el país submergente. Gracias. Escuchamos ahora al presidente de IERAL, Marcelo Capello, que tenemos los últimos 10 minutos. Bueno, Gustavo tuvo una visión más sobre los primeros meses del gobierno que va a comenzar dentro de poco. Jorge tuvo una visión más general, más de largo plazo. Yo a esa visión general le voy a agregar la dimensión regional y ustedes ya están muy cansados, así que vamos a tratar de ir rápido, ser breves y concisos. Hay diferentes formas de ver los problemas de Argentina. Uno de ellos es ver el terreno perdido en las últimas décadas. Por ejemplo, ahí pueden ver en el gráfico que a mediados de los 70 Argentina era 2,5 veces el PIB mundial y también 2,5 veces el PIB de Chile, y que ahora somos, en el año pasado en realidad, solamente 1,2 veces del PIB mundial, per cápita por supuesto, y 0,8 veces del PIB per cápita de Chile. Es decir, Chile ya nos pasó en términos de PIB per cápita. Eso es bastante conocido. Lo que no es tan conocido es que además, desde el punto de vista regional en Argentina, no ha existido convergencia en el sentido de que las provincias más pobres se fueran acercando a las más ricas, sino inclusive ocurrió un proceso inverso. Bueno, de acá lo veo al profesor Figueras, uno de los expertos en Argentina sobre el tema. No hubo convergencia regional en Argentina. Entonces, crecimos muy poco en relación al mundo y además no logramos cerrar la brecha entre las provincias, inclusive aumentaron. Y la forma de ver los problemas de la economía argentina son variados.
Uno de ellos, como suele hacerlo el presidente de la Fundación, es verlo desde el punto de vista del empleo. Y lo que podemos decir es que Argentina tiene demasiada poca gente trabajando en empleos privados productivos, formales, ¿no? Martín siempre nos muestra de que Argentina tiene solo 18 trabajadores en el sector privado y formal de cada 100 habitantes, cuando por ejemplo Chile, aquí al lado, tiene el doble, 36 trabajadores privados y formales de cada 100. Pero además Argentina tiene mucha heterogeneidad entre las regiones. Por ejemplo, en el norte, en el NOA, son solamente 11 empleos privados formales de cada 100 o 9 en el NEA. En cambio, en Chile, además de que en el promedio hay más trabajo productivo privado, está distribuido también bastante homogéneamente entre las provincias. O sea que tenemos de nuevo acá la visión del problema regional. ¿Y por qué existe tan poco empleo privado productivo? Bueno, primero porque hay mucho empleo precarizado, pero también porque hay mucho empleo en el sector público y que además, cuando sumamos las jubilaciones y los ingresos por planes sociales, llegamos a la conclusión de que el 60% de los hogares en Argentina tienen algún ingreso que proviene del sector público, o un empleo público, o una jubilación, o un plan social. Y que hay provincias donde ese guarismo llega a más del 80%. O sea, más del 80% de los hogares en provincias como Santiago del Estero, Chaco, donde más del 80% de los hogares donde existe algún ingreso que proviene del sector público, por ende con economías privadas escuálidas. Y el tema es que un país crece con empleo privado, no va a crecer nunca con empleo público. Y además todos conocemos que Argentina tiene graves problemas de concentración en la población, con un 38% de los habitantes que se concentran ahí en Buenos Aires, y especialmente en el Gran Buenos Aires, que es también otra variable a intentar revertir. Desde el punto de vista entonces del crecimiento regional, hemos visto una serie de problemas que han llevado, y después vamos a profundizar sobre ello, a un grave empeoramiento en materia social, que también se puede notar comparando con otros países de Latinoamérica. Estos son los últimos 20 años, donde vemos que Brasil redujo la tasa de pobreza en 25 puntos, donde Chile la redujo en 19 puntos, donde Perú lo hizo en 13 puntos, Venezuela 7, Uruguay en 2 puntos, que comenzó con un problema menor, por supuesto, y donde Argentina, si usamos los datos del INDEC, logró una reducción de la pobreza, que sería importante, de 14 puntos, pero eso es usando el dato del INDEC, el último conocido, que indicaba una pobreza del 6%. Como no es creíble, podemos usar otra medición de una organización que es cercana al gobierno, Cifra, y en ese caso la reducción que obtuvo en la pobreza argentina en los últimos 20 años solamente da el 4 puntos porcentuales. Y si tomamos una medición de la pobreza actual o del año pasado, que hace la UCA, que coincide con la que hacemos también en el IERAL, en realidad vemos que Argentina es el único país de Sudamérica donde la tasa de pobreza en los últimos 20 años ha crecido, y ha crecido además en casi 10 puntos porcentuales. Y de nuevo, cuando lo vemos regionalmente, ese promedio del 28% de pobreza llega hasta casi 50% en Chaco, en Formosa, y también en el otro extremo puede ser del 8% en Tierra del Fuego. Y bueno, Argentina obviamente necesita una política de largo plazo para crecer y que crezcan también todas sus regiones. Necesita un plan estratégico para el desarrollo, y para crecer y para que crezcan las regiones de Argentina debe ser un modelo exportador y con alto valor agregado. Con el mercado interno solo no alcanza. Eso implica, y ya lo dijo Jorge, un plan general de competitividad. Él habló de un pacto de competitividad. Es decir,
para poder venderle al mundo tenemos que ser competitivos, tenemos que tener un plan a largo plazo para lograrlo. Ese plan debe también incluir incentivos para la generación de empleos privados, productivos, formales, que ayuden también a desconcentrar la población en todo el territorio y con un accionar público que es muy importante porque no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado sin una actividad del sector público importante que va guiando las decisiones privadas, pero con un accionar del sector público que sea pro desarrollo y pro desarrollo del sector privado, porque con el sector público solo no alcanza. Y en ese plan, lo primero, que es vender, y venderle al mundo. Está bien, ustedes estarán pensando que ya el mundo no crece lo que crecía hace 10 años atrás, pero hay muchos países con poblaciones enormes, ahí tienen varios ejemplos, 2 de ellos con más de 1.000 millones de habitantes, pero otros casos como Indonesia con más de 200 millones de habitantes, Pakistán con 180 millones de habitantes, muchos países muy poblados, que han crecido mucho, que quizás ahora crecen menos, pero que han tenido un cambio en su composición demográfica, ha pasado mucha gente de la pobreza a la clase media, ha cambiado su dieta y por ende la demanda de alimentos en países como estos, de alimentos con mayor valor agregado, es alta y va a seguir siendo alta por mucho tiempo. Y ahí es donde Argentina tiene las mayores oportunidades para sus regiones. Ahí tenemos solamente algún ejemplo del mercado chino, de cómo creció las importaciones en China de ciertos productos, de alimentos especialmente, con alto valor agregado, muchos casos donde se observan variaciones anuales promedios superiores al 10%, por ejemplo tienen arriba el caso de vinos, lácteos, y cuando uno observa lo que Argentina participa en esas ventas a China, prácticamente no existen. En el mejor de los casos creo que pasamos el 1,1% en vinos. Estamos generalmente en una participación menor al 1% en decenas de alimentos de alto valor que China compra y que viene comprando a tasas de incremento muy altas y que son esos los puestos de trabajo donde Argentina puede incluirlos en las economías regionales. Vender con mayor valor agregado, especialmente a países como los que recién mencionaba. Eso implica una estrategia clara de inserción externa, una estrategia para vender, que Argentina obviamente no ha tenido. Eso implica, primero, acuerdos comerciales, profundizar el Mercosur, que está en crisis, ver qué otras opciones de integración regional tenemos y también de acuerdos bilaterales con aquellos países que más nos conviene de acuerdo a nuestra estructura productiva. Tener una política comercial clara, que no castigue las exportaciones, que conserve algún grado de protección a la industria nacional, pero que no sea este mamarracho de protección que hemos tenido en estos últimos años. Una estrategia de promoción de exportaciones coordinada entre nación y provincias, organismos nacionales y provinciales, entre el sector público y el sector privado, y que ponga a las embajadas como una de sus prioridades a vender, que ponga a los embajadores y al cuerpo diplomático a involucrarse en estas actividades para que podamos realmente tener una Argentina exportadora y con una estrategia para atraer inversiones, pero inversiones que vengan a producir Argentina para venderle al mundo, que es lo que ha pasado en China y muchos otros países. Atraer inversiones externas, pero especialmente en bienes transables que luego puedan venderle al mundo. Para eso hace falta, como les decía, un plan general de competitividad, porque Argentina en los últimos 8 años pasó del puesto 70 en el índice de competitividad al 104. Y de los 12 capítulos que se miden en el índice, en 11 caímos y en uno solo conservamos la posición, y de los 11 que caímos, en 10 caímos muchísimas posiciones. Pero casi nadie habla de competitividad en Argentina. Casi que le diría que para las autoridades nacionales y los funcionarios del área de economía, competitividad es una mala palabra. Pero les traigo una mala noticia. No vamos a crecer si no somos competitivos. O sea que algún día va a haber que volver a trabajar sobre estos temas. Y hace falta mucha inversión en infraestructura, en cantidad, en calidad, pero también sin tanta discrecionalidad en la asignación. Ahí tienen un cálculo de la inversión
pública en infraestructura por provincia que realiza la Nación directamente o a través de transferirle dinero a las provincias y que realizan las provincias y los municipios. Y claro, uno encuentra que Santa Cruz ha tenido en un promedio de varios años 13.000 pesos por habitante de inversión pública y en el otro extremo Buenos Aires con apenas 1.000 pesos por habitante. Pero después Buenos Aires se inunda. Es decir, hace falta un sistema de inversiones menos discrecional y que apunte a la calidad de las mismas. Y en un país muy amplio, hoy lo mostraba claramente Inés Butler, que está lejos de los mercados del mundo y además hay amplias extensiones dentro de la Argentina. Si no tenemos bajos costos de transporte, va a ser imposible desarrollar las regiones de Argentina. Y Argentina tiene altísimos costos de transporte. Ahí trajimos algunos ejemplos donde transportar en camión de Córdoba a Rosario cuesta 80% más que del norte de Buenos Aires a Rosario. Desde Chaco a Rosario un 218% más que en el primer caso. Y desde Salta a Rosario casi 400% más que del norte de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Que con menores precios de las materias primas y con esos costos de transporte, ya en Salta se está dejando de sembrar. Ese es el problema. Para desarrollar las regiones de Argentina hay que bajar los costos de transporte y el plan de competitividad debe incluir un programa de inversión pública en las rutas de la producción, en las rutas del turismo, en las rutas del Mercosur, las salidas al Pacífico, ferrocarriles, hidrovías, puertos y cambiar algunas regulaciones en materia de logística. Y ya hablamos muchas veces de la presión tributaria, pero para que sea más gráfico, vamos a comparar de nuevo Argentina con Chile, impuesto por impuesto. Porque a veces hablar de la presión tributaria con un número que lo resume no lo deja tan en claro. Aportes y contribuciones, 24% en Chile, 42% en Argentina. Personales más patronal. El IVA, 19% en Chile, 21% en Argentina. Ganancia de persona, el único impuesto donde es parecido, incluso con una alícuota un poco superior en Chile. Ganancia de sociedades, 35% Argentina contra 27-28% en Chile. Impuestos al cheque, 1,2 Argentina, no hay en Chile. Retención en las exportaciones, del 5 al 35 en Argentina, no hay en Chile. Impuesto a los ingresos brutos, 4,1% la alícuota efectiva en Argentina, no hay provincia en Chile, no hay impuesto a los ingresos brutos. Ni tampoco hay un impuesto general a las ventas en los municipios, que también hay en Argentina. Bueno, para competir va a ser difícil que lo logremos con esos impuestos. El tema del financiamiento. Argentina es uno de los países sudamericanos con menor crédito al sector privado. Solamente un 14% del PIB de crédito al sector privado contra 109% en Chile. Y si ustedes observan los otros países que están ahí como ejemplo, también nos superan largamente, como Brasil, con un 70% de crédito al sector privado en términos del PIB. Y hacen falta capitales para la producción, hace falta reinsertarse financieramente en el mundo, hace falta atraer inversión extranjera directa, hace falta atraer a los capitales del colchón, que son muchos, ya vamos a ver, pero especialmente para que vayan a las actividades productivas, porque hemos tenido muchos ciclos donde esos capitales vuelven, salen del colchón, pero que básicamente van a construir viviendas en los countries, a la compra de 4x4, pero muy poca inversión en actividades productivas y especialmente en actividades productivas transables que permitan exportar. Como ejemplo, Argentina recibió solamente 6.000 millones de dólares de inversión directa extranjera el año pasado contra 16.000 en Colombia o 22.000 en Chile y México. Miren si tenemos para mejorar. Capitales fugados. Ya en el 2014 había más de 200.000 millones de dólares que se han ido fugando, pero muchos de ellos están dentro de Argentina, están en las cajas de seguridad y que son, creo yo, la principal oportunidad para reactivar que va a tener Argentina una vez que se hagan las reformas que Jorge y Gustavo nos planteaban inicialmente. Y está el problema de los recursos humanos, que también hoy se refirió Martín. 9 millones de personas que están o desempleadas o son inactivos recientes o están en puestos precarios, informales. Y hay un grave problema con los jóvenes, también se planteó en algún momento del día,
Si tenemos en cuenta los jóvenes desocupados, en empleos precarios o que no trabajan ni estudian, y que además están en la pobreza, son 1.100.000 jóvenes. Creemos también que Argentina requiere un programa masivo de capacitación, de oportunidades, especialmente para ese 1.100.000 jóvenes desocupados, no trabajan, no estudian o en puestos precarios, que además están en la pobreza. Ese plan, similar al PPP de Córdoba, costaría alrededor de 40.000 millones de pesos, que parece mucho, no parece tanto si lo comparamos con los más de 300.000 millones de pesos que se gastan en subsidios este año, subsidios económicos, y tampoco parece mucho si esto se ejecuta en 4 años, a razón de 10.000 millones de pesos por año. Educación para la producción, para que Argentina tenga más gente estudiando carreras ligadas a la producción. Tenemos un ingeniero cada 4.000 habitantes, en Alemania, en Francia tienen 2 ingenieros cada esa proporción de la población. El gobierno actual claramente ha trabajado en esto y eso hay que mantenerlo, pero hay que profundizarlo para que haya más egresados de carreras que están más ligadas a las actividades tecnológicas y productivas. Y las provincias que reciben transferencias fiscales en gran medida dedican ese dinero al empleo público. Más se le envía dinero de libre disponibilidad, más lo usan para contratar empleo público, como queda claro en ese gráfico en la pantalla. Eso también hay que modificarlo, definir un sistema de transferencias para que vaya a la infraestructura, que vaya a la educación, a la salud, y no tanto al empleo público en las provincias, porque con empleo público no se crece, o solo con empleo público no se crece. En definitiva, ahí repito un dato que presenté al inicio: los hogares, la proporción de hogares que tienen algún ingreso que proviene del Estado, los que están en verde oscuro son las provincias que tienen más del 65% de sus hogares con ingresos, algún ingreso que viene del sector público. Y probablemente usted le estén encontrando alguna relación con la forma en que se vota en Argentina. El tema es que este modelo de inclusión social, como se le ha llamado, ha resultado excluyente en materia productiva. Y en realidad, para que haya verdadera inclusión social, necesitamos un modelo que sea inclusivo en materia productiva. Y de eso se trata lo que les acabo de presentar y de lo que le ha presentado el IERAL durante toda la jornada. Un modelo que sea inclusivo en lo productivo para que luego pueda ser también inclusivo en materia social. Muchas gracias. Muchas gracias también, Marcelo Capello. Invitamos a las siguientes personas a hacer entrega del recordatorio. Gustavo Reyes, investigador jefe IERAL Cuyo, recibe. De parte de Enrique Humbert, titular de Macroprint y Orbe. Invitamos también a recibir su recordatorio a Jorge Vasconcelos, investigador del jefe IERAL. ¿Lo entrega? Entregará José Franco, titular de IMSA Franco. Y Marcelo Capello, presidente de IERAL. A manos de Francisco Bacaro, titular del Grupo Serín. El aplauso para ellos en este panel Reformas Macro en el próximo gobierno. Disertó el equipo de IERAL de las distintas regiones de nuestro país. Pero no se puso traje. Sellamos con la foto. Felicitaciones. Muchas gracias por estas disertaciones. Continuamos. Cumpliendo con el programa del 38º aniversario de Fundación Mediterránea, recibimos a nuestro último expositor que hablará de claves en la política argentina 2015. Lo invitamos a Jorge Giacobbe, titular de Giacobbe y asociados, a realizar la siguiente disertación, a hacer uso de la palabra. Bienvenido.